Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar acerca de 5 mitos que se tienen para el residentado médico, ¿ok? En estos consejos de ronda que la academia está lanzando para todos los demás estudiantes. Bueno, te comento el primero. Ahorita estamos a puertas de empezar el curso de residentado médico intensivo, ¿no? Y hay un montón de preguntas que normalmente uno se tiene. Primera pregunta, ¿es igual estudiar a 6 meses del examen que a 3 meses? Mira, nadie tiene un estudio y te puede decir, y esto depende mucho y subjetivo de que algunas personas te digan, yo estudié 3 meses y me fue bien, yo estudié 6 meses y me fue bien. Porque en realidad depende del background de cada uno. Si alguna persona se ha entrenado, ha postulado 2, 3 veces y de repente está trabajando y de repente con 3 meses más que le es suficiente. Acuérdate que todos tenemos una escala de maduración. A algunos nos falta más tiempo en madurar porque lógicamente nos falta más background, a otros menos tiempo. Entonces es muy relativo eso, en verdad. Si alguien te dice que, oye, ¿no? Tienes que tomar más tiempo y todo ello. Es muy relativo, en verdad, y lo puedes comprobar con los diferentes videos que hay de testimonios de alumnos en YouTube de la academia. Y te van a contar, hay gente que ha estudiado 3 meses y le ha ido muy bien y hay gente que ha estudiado 6 meses, ¿no? Pero eso es muy relativo, en verdad. Es verdad que si alguien no ha tenido una muy buena base y es consciente de eso, va a necesitar estudiarlo pues con mucho más tiempo para poder asegurar la mayor cantidad de información. Aquel residentado médico no se trata de quién sabe banquear o quién tiene una pepa o una palabrita que te va a hacer la diferencia. Ya para un examen de competencia de este tipo no es suficiente. Acá sí se trata de tener mayor cantidad de datos y datos fidedignos, ¿no? Datos con seguridad que no te permiten estar viendo una segunda, tercera, cuarta bibliografía, ¿no? Sino ir a la segura. Entonces, parte muy importante. Así que aquellos que se estresan con 3 y 6 meses, pues les comento eso, ¿no? Depende mucho de tu background. El segundo dato que todo el mundo tiene es necesario tener un horario rígido. Hay personas que están en estos momentos creyendo que estudiando todo el día, ponte, es suficiente o estudiando menos es suficiente. Tengo dos ejemplos. El primer puesto nacional de residentado médico 2020 es uno de nuestros tutores, Mario. Y Mario es un excelente nefrólogo, residente primer año de nefrología del Hospital Revaliati. Y Mario, en su testimonio, cuando conversamos, él estudiaba 16 horas al día. ¿Ok? 16 horas al día. Entonces, pero un toque. Mario venía estudiando esto así siempre. Era un buen estudiante. Entonces, no, de una u otra manera, uno no puede pensar y generalizar que todos tienen que ser así. Pero, por ejemplo, tuvimos un tutor que espectacular, es nuestro tutor Luis Gerardo, de cirugía plástica, que él, por ejemplo, no tenía el tiempo porque tenía familia y trabajaba, pero él necesitaba entrar a cirugía plástica. Entonces se tuvo que hacer una rentabilización de su tiempo y él pues ejecutó muy inteligentemente la rentabilidad. Entonces, ¿qué te quiero decir en este segundo punto? Que tú tienes que tener un horario que tú puedas respetar, pero que tú lo respetes. De repente el horario de la academia no se te adapta pues a tu vida, ¿no? Entonces, pero que con que tú lo respetes es suficiente, porque el éxito no está en que estudies de golpe y paporretazo una semana antes, ¿ya? Eso es mentira. Ni que salga un curso de un día o 2 días y te va a solucionar el problema, como por ejemplo en la academia hacen los extremos, ¿no? Los extremos no te solucionan el problema si lo tuyo es pelear las notas muy altas, ¿no? Te va a solucionar la mayor cantidad de datos, ¿no? Pero no te asegura en realidad. Solamente complementa y te refuerza lo que tú te supone que sabes y te refresca un poco, ¿no? Entonces, eso también es correcto que tú tengas en cuenta. Ahora, depende mucho el horario. Siempre vamos a decir que hacer un poquito todos los días es mucho más potente. Por ejemplo, en esta fase 1 que ha pasado de julio a diciembre, a los alumnos les decimos que estudien, aunque sea 1 hora, todos los días. Y uno podría decir, oye, pero es muy poquito 1 hora. Es que créeme que hay gente que estudia 5 horas un día y al segundo día no estudia nada, porque existe lo que se llama fatiga del estudio. Y la fatiga del estudio hace que tú estudies menos cada vez más porque te metes de golpes a tracones de estudio y luego tienes que estar en relajo, ¿no? Entonces, eso es dañino para una preparación estratégica y sobre todo cuando hay tanta gente que postula un examen tan importante. El tercer punto es banquear más que nadie. Ese mito es mentira. Por ejemplo, nosotros tenemos un aplicativo que es el Empire. En el Empire tenemos todos los bancos de preguntas. Todos estos bancos que ustedes ven en físico de la academia, todo eso está en el Empire. Y ahorita sale el Empire 2. Entonces, pero la pregunta es, doctor, veo bancos de preguntas un montón, ¿eso me asegura? No te asegura nada, porque el banco de preguntas es solamente una de las 4 fases del IRMA que nosotros tenemos como método, que es solamente la última fase, que es aplicación. Pero no, si no aseguras la información, que la tengas bien retenida, si no has hecho unos apuntes que puedas luego memorizar en la repetición activa, te llegas muy poco con las preguntas. Antiguamente, cuando la gente, te hablo de gente que ha postulado a residente hace muchos años, la gente te decía, banquea nomás, es suficiente. Probablemente en esos tiempos sí, porque no había tanta gente que se preparara pues desde el primer año. Hoy día tenemos alumnos desde el primer año de medicina que llevan cursos de ciencia básica, ciencias clínicas. Hay gente de segundo año de medicina que está enfocada en el ENAM.
O sea, ¿te imaginas el grado de competitividad que existe hoy? No es igual que hace años, ¿ok? Entonces, hoy en día, los bancos de preguntas van a servir para complementar. No es la nación. Por ejemplo, ahorita estamos iniciando la fase 2 de intensivo. Es puro banqueo de preguntas, pero es para complementar todos los datos necesarios que uno tiene que saber de la teoría. Así que nunca te creas que con banquear es suficiente. Así tengas 20.000 millones de preguntas. Si no tienes los datos y los fundamentos, va a ser muy complicado que puedas llegar a un asunto. Claro, si tú tienes buenos datos, si tienes buen background y te gusta banquear un montón y sientes que te complementes porque ya tienes una base. Eso es de verdad. Ahora, el cuarto punto. Es importante renunciar a mi trabajo para prepararme para el examen de residentado. Ahorita sale una persona y te dice, yo nunca renuncié y lo postulé y logré mi plaza. Claro, depende de muchas variables, ¿no? Depende de si la plaza es altamente competitiva y necesita más de tu tiempo para poder entrenar esos puntos ciegos que tienes. Depende mucho si tienes mucha oferta de vacantes en esa plaza. De repente hay algunas que tienen pocas vacantes. Depende también de tu grado de background que tú tienes. Depende también de tu estado de focus. Hay gente que tiene un enfoque total en lo que hace y no se distrae. Depende también de tu sistema, de cómo tú ya has ido entrenándote en otros exámenes, ¿no? Preinternado, ENAM. Hay gente que eso importa muchísimo. Hay gente que, te cuento que hay casos, por ejemplo, de una estudiante el año pasado, ella dijo, ¿no? Ella, por ejemplo, Elizabeth salió primer puesto en el ENAM nacional, ¿ya? Y luego ella complementaba y decía que su ser 1 la dejó estudiar adecuadamente, pero ella tenía una buena base. Y en los últimos 3-4 meses como que le entró con todo y fue suficiente para entrar a la plaza primer puesto de gineco que ella quería, ¿no? Entonces, un detalle así, va a suceder estos casos y no porque a uno le pase, lo tienes que generalizar contigo, ¿ok? Entonces en la academia nunca generalizamos porque nosotros no somos dueños de la verdad de nada. Y no estamos descubriendo la pólvora porque está escrita en internet. Entonces, lo que nosotros sí tenemos que hacer es adaptar a tu sistema. Ningún médico es igual a otro, como los pacientes no son iguales. Entonces, pero un sistema sí podría adaptarse de acuerdo a las necesidades de uno. Y muy importa mucho eso justamente. Si tú conoces cómo tú estudias, es fácil que estudies cualquier cosa. Pero la gente cree que todos deben estudiar como un sistema. Y eso está equivocado. Por ejemplo, en la academia no hacemos eso. Te damos una sugerencia, pero no te podemos obligar. Entonces, renunciar a tu trabajo dependerá mucho de estas variables. Si tú crees que no tienes tiempo, porque no te has enfocado, tienes muy baja base en background, tienes una dificultad total en temas, y tú ves que tu puntaje en los simulacros, ponte que estás muy alejado, tú dices, si renuncio y tengo todas estas deficiencias, pues en poco tiempo es difícil que lo haga. Es probable. Entonces también tienes que ponerte a pensar. Y también tienes que ponerte a pensar cuánto estás dispuesto a sacrificar por capacitarte y prepararte. Hay personas que dicen, no, ya muy poco tiempo no estudió bien, para el otro año. También. ¿Y qué pasa? Pasan los 6 meses, llega el otro año y pasan lo mismo. Y así están dando vueltas. Entonces la sugerencia, ¿cuál sería? Si te vas a meter a una preparación, de verdad métete con todo, al 100%. Y no lo hagas solo por pensar que le estás cumpliendo algo, sino porque de verdad lo deseas. Los chicos que desean de verdad la capacitación tienen a un tutor al costado, una persona que les habla, les dice, o sea, es un tutor porque es un residente que ha ingresado. Ningún tutor de Viamec no es residente. Entonces, él sufre en su poco tiempo y le explica al alumno. Entonces, y en ese momento el alumno pues flaquea y habla con su tutor. Y en ese momento comienzan a trabajar, pero siempre y cuando el alumno quiera, porque no se puede si no quieres. Es mentira, ¿ok? Entonces, renunciar al trabajo es algo relativo y va a depender de muchas variables. Hay personas que van a la segura y dicen, ¿sabes qué? Yo renuncio. 6 meses dedicado a esto y me enfoco a esto, pero yo lo quiero sí o sí. Y te das con todo. Es mejor comenzar hoy que comenzar luego, ¿no? Esa sería una buena recomendación. Y la quinta recomendación es la especialidad. Ya tienes que tener una especialidad en mente. Mira, te digo algo. El 80% de personas antes del año 2012, del 2012 fue el último año donde todo el mundo postulaba todos contra todos. Después del 2012 la gente ya postula la especialidad que más o menos piensa, se supone, para evitar la tasa de renuncias a las especialidades, porque antes se metía uno como que ya lo que me queda, ¿no? Esto, y renunciaban porque no era lo que le gustaba. Entonces cambiaron las leyes un poco para que ahora la gente postule la especialidad que quiere directamente en la universidad, que se inscribe, o por CONAREM. Hay diferentes formas de inscripción. Y esto se supone que tenía que de una u otra manera disminuir la tasa de abandono, ¿no? Entonces, o deserción en la residencia. Entonces, lo que ocurre es de que las personas, cuando alguien te dice que vas a postular a una especialidad, lo ideal siempre, y lo que les vamos a decir esto y lo decimos públicamente, es que no piensen en la especialidad hasta antes de los 3 meses para el examen.
aseguren su nota, aseguren tener una buena base académica, aseguren estudiar bien. No piensen en la especialidad, no sueñen con la especialidad, no se ilusionen con algo que de repente no saben que si de verdad lo van a amar o no lo van a amar. Dedíquense solamente a asegurar una buena nota. Antes de los 3 meses, en la academia tenemos todo, por ejemplo, un sistema donde todos los especialistas de diferentes áreas te explican cómo es su especialidad en el Perú. ¿Okay? Eso lo hacemos hace 6 años. ¿Okay? Sino que el año pasado lo hicimos públicamente, está en YouTube, toditos los videos. Pero la idea, ¿cuál es? Disminuir la tasa de que no te equivoques cuando escojas algo. Y tanto esfuerzo que has hecho, que valga la pena, pues. O sea, que no renuncies. Porque en verdad muchos pasan por esa luna de miel pre-residencia y luego como que lo dejan todo. Entonces yo te recomiendo que te enfoques, que dedícate a la nota, dedícate al examen, no hables de especialidad, no te imagines el gran, no sé, el especialista de la especialidad que escojas, dedícate al examen. Llegado el momento, se hace una estrategia de acuerdo a tu puntaje, tu currículum, de acuerdo a cómo vas. Eso es lo correcto. Hacer eso antes no sirve de nada, es solamente engañarte. ¿Ok? Entonces, estos 5 grandes consejos que vendrían a ser como desmitificando un poco el contexto de lo que hoy se vive en Residentado, acuérdate, 2021. No te estoy hablando, de repente el otro año te hablaré de otros consejos 2022, pero hoy día es 2021. Y entonces tienes que, así es el mundo hoy. Hoy, si tú eres médico, eres especialista y estás escuchando este video, pues ahora es así, te comentamos. Ya pasaron los tiempos, pasaron los años, cambiaron y pues uno, lógicamente, los consejos que te vamos a dar siempre va a ser pensando en ti. Así que desmitifica esas cosas. Estos son consejos de ronda, de amigo, totalmente natural, para que tú lo puedas poder identificar y sobre todo aprovechar. ¿Ok? Ser especialista es un gran reto, no es la obligación para todos los médicos, pero sí, sobre todo si lo tienes en mente, ¿por qué no lograrlo? Les dejo un fuerte abrazo, muchachos. Si deseas tener algunas preguntas adicionales que te sometan en este proceso de camino a la residencia, déjalos abajo en los comentarios. Seguramente en algunos días de estos lo van a subir en las redes sociales. Les dejo un fuerte abrazo al doctor Manuel Briceño Zapata y nos estamos viendo. Cuídense todos.